Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo que hemos llamado Diálogo entre Culturas, un ciclo organizado por la Sociedad Bíblica Argentina. Es un gusto verlos por aquí. Hoy tenemos dos presentaciones de lujo, diría en primer lugar, pero sobre todo de dos grandes amigos que en un ratito los presento bien. La Sociedad Bíblica Argentina es miembro de una gran fraternidad de sociedades bíblicas en el mundo, Sociedades Bíblicas Unidas, y tiene como misión y objeto que el sueño de que todas las personas se encuentren con Dios y con su Hijo Jesucristo a través de la Biblia. Por eso, este encuentro que sea en su propio contexto, en su idioma, en que pueda entender a través de la lengua en que piensa y siente. Para eso estamos al servicio de las iglesias y entre las funciones que realizamos como Sociedad Bíblica es la traducción, la difusión, la distribución de la palabra de Dios y también la exaltación de la misma a través de programas y proyectos de interacción bíblica. La Sociedad Bíblica Argentina ha desarrollado dentro de su campo de acción desarrolla un programa al que llama Habla Nuestra Lengua. Y Habla Nuestra Lengua reúne todo el trabajo de acompañamiento a las iglesias aborígenes. En este caso, en este sentido, se desarrollan proyectos de traducción de la Biblia, acompañamos proyectos de alfabetización en la lengua nativa, proyectos de nuevas publicaciones, de audio en la propia lengua también,
y acompañamiento también, fortalecimiento de las iglesias y líderes locales. Así que en ese contexto, este departamento es que organiza este ciclo de conferencias y que hoy nos toca escuchar, y luego también podemos participar con algunas preguntas, a Nick Trayson, Nicolás, y a Luis Acosta. A ambos los encontré dando vueltas por el Gran Chaco, del norte argentino, y también sirviendo a Dios por esos caminos. A Luis con Mónica, coordinando la traducción de la Biblia al Tobacom, y siendo parte del equipo menonita cuando nos conocimos. Él desarrolló su profesión, quizás nos pueda contar un poco cómo llegó hasta ahí, hasta Roque Sáenz Peña, pero en su casa se reunían cada 15 días, todos los meses, durante 15 días, los traductores que trabajaron en la traducción de la Biblia al COM. Y bueno, eso le da una visión y una posibilidad de comprender desde su cosmovisión propia el trabajo de traducción, de tal manera que cuando alguien quiera sumarse a escribir la traducción de la Biblia al COM, tendrá que tener como referencia el diálogo con Luis Acosta, ¿no? Y quizás con Mónica también, como su esposa, y los hijos también que vivieron junto a él. Hoy vamos a escucharlo a él y con el tema de traducción sin conquista. Y también vamos a escuchar a Nick. Nick es anglicano, más precisamente obispo de la Iglesia del Norte argentino, y ahora también con un cargo de primado en los países de Chile y Uruguay y Paraguay. Y no sé si me estoy confundiendo de algo, pero lo estoy así diciendo como de memoria. Hace años también que lo conocí por allí, pero por Formosa. Él trabajó en la traducción del Nuevo Testamento a la lengua chorote, que justamente en este año, 2022, cumple 25 años de la primera publicación del Nuevo Testamento a los chorotes. Y bueno, estamos ahí planificando alguna pequeña celebración, pequeña fiesta junto a ellos, allí muy cerca de la triple frontera entre lo que es Bolivia, Paraguay y Argentina, Misión La Paz, y estamos allí soñando, quizás podamos hacer por allí por octubre algo lindo, con la llegada también de un proyecto que se ha concluido, que es el audio en la lengua chorote del Nuevo Testamento, y también algo también en video, también en lengua chorote. Él ha escrito desde esa época, nunca fue publicado así específicamente, pero una gramática, y casi es la única gramática que existe con la lengua. Así que ambos tienen una larga trayectoria de trabajo con las comunidades aborígenes en nuestro país, Argentina. Luis es argentino, Nick es británico. Así que nos van a presentar su postura. El título con lo que tenemos la charla de Nicolás es, se me fue el título, pero lengua y misión, lengua nativa y misión, y quizá me estoy olvidando de algo más porque estoy diciendo todo de memoria, porque mis apuntes se fueron. Bueno, sin muchas más presentaciones así, quiero agradecer a todos quienes están presentes en esta tarde, y en especial a los dos expositores que tenemos. Vamos a escuchar primero a Nicolás, luego casi inmediatamente a Luis, y posterior a eso tendremos oportunidad de hacer alguna pregunta, alguna participación, algún comentario que vaya sumando a nuestra propuesta de diálogo. Así que sin más, los invito a disponernos a escuchar a Nicolás. Adelante, Nicolás.
habilita tu micrófono y te escuchamos. Muchísimas gracias, Ernesto, y muy buenas noches a todos. Veo que hay algunos en Gran Bretaña mirando, la mayoría creo que están acá en la Argentina, algunos de Perú. Un saludo a todos, y es un placer muy especial compartir esta plataforma con Luis, que nos conocemos desde hace 42 años, cuando militábamos juntos en la BUA, Asociación Bíblica Universitaria Argentina. Y doy gracias a Dios por la formación que recibimos en aquellos años en Buenos Aires, La Plata, Tucumán, y nos ha traído el Señor al norte. También, como siempre, agradecido por el apoyo y la participación de Sociedad Bíblica Argentina, que ha tenido un compromiso incondicional con las traducciones, con los pueblos originarios, cuya semana celebramos esta semana. Y un saludo especial si hay algún wichí o toba o quizás chorote mirando esta grabación. Y estoy hablándoles desde Salta, aunque normalmente vivo en Formosa, y era en la provincia de Salta, a orillas del Pilcomayo, donde primero escuché el idioma chorote. Voy a referirme al idioma chorote, es el nombre que se les ha puesto. En realidad, los chorotes se autodenominan Yohuaha, o Saam, que quiere decir nosotros, o Lijuas, que quiere decir los hablantes de nuestro idioma, pero los voy a referir como chorote. Yo estaba haciendo un viaje de fin de curso y me encontré en Misión La Paz con otros compañeros de estudio, y un evangelista de la etnia chorote me pidió que me sienta con él al lado de la orilla del río Pilcomayo, para escribir su idioma. Me dijo: saca tu cuaderno, tu lápiz, tengo que decirte unas palabras de mi idioma y quiero que los escribas. Y así me fue diciendo Tewuk, río, Siyus, pescado, Iñat, agua, etc. Y así llené varias páginas del cuaderno, y luego me dijo: y quiero que vuelvas para ayudarnos. Necesitamos escribir nuestro idioma porque queremos lo que tienen los wichí. Y se refería a la traducción en ese momento del Nuevo Testamento. Después se tradujo toda la Biblia al wichí, pero los chorotes estaban con un deseo de tener la palabra de Dios en su idioma, y los de Sociedad Bíblica y de la Iglesia habían dicho que, bueno, hacía falta escribir el idioma primero. Y el Señor me llamó, y tuve el gran privilegio de pasar muchos años aprendiendo ese idioma, compartiendo la vida de los chorotes, los wichí, los nivaclé, también en esa zona. Y como bien ha dicho Ernesto, ya para el año 97 terminamos y publicamos el Nuevo Testamento. Tardamos bastante, 22 años creo que era el proyecto, pero en todo ese tiempo, aunque mucho de ese tiempo no estuve físicamente con los hermanos de habla chorote, tuve el privilegio de compartir esa cosmovisión, y uno de los desafíos y las riquezas de la traducción bíblica es que uno está en realidad en varios mundos. Estás en el mundo bíblico, del griego, el hebreo, estás en el mundo indígena, del chorote o wichí, y estás en tu propio mundo europeo, usando versiones del castellano y en mi caso del inglés. O sea que un gran privilegio, y a veces bastante difícil de compaginar. Y el tema nuestro de esta noche que me han pedido compartir es lengua materna y misión. Otra opción de título era plurilingüismo y misión. Y son las dos caras de la moneda.
la cuestión de usar la lengua materna, la lengua de nacimiento, de crianza de las personas en la obra misionera y también el uso de varios idiomas. Es nuestra experiencia acá en el norte que todos los que nos rodean hablan por lo menos 2 idiomas, a veces más. Y es una riqueza, pero muchas veces se desvaloriza. Y sobre todo, muchas de las nuevas misiones que aparecen, surgen con mucho entusiasmo, vienen a evangelizar, no respetan el idioma materno, dicen que es un atraso, que no hace falta, que la gente entiende ya el castellano, y así, sobre todo en el mundo de la educación. Y más adelante vamos a hablar de eso. Pensando cómo era la situación cuando yo empecé a misionar hace casi 50 años acá en esta zona, era casi un instinto, era natural, era obvio y evidente que había que usar el idioma de la gente. No se podía exigir que ellos escuchen en un idioma secundario. Entonces, tenemos este desafío, siempre los misioneros, de aprender no solamente un idioma o más de un idioma, sino una cultura, una manera de actuar y creo que en un sentido, una definición de la misión cristiana es que tiene en su corazón la traducción. La encarnación es una traducción, es un nacer, un encarnarse en otra cultura y aprender el idioma en todos los sentidos. Pero quiero empezar con unos versículos bíblicos que hablan de este tema, el famoso relato del día de Pentecostés, cuando los que escucharon el bullicio después del derramamiento del Espíritu Santo, dice Hechos 2:7, desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? La obra del Espíritu Santo en dar la vuelta a la situación causada por Babel, lo primero que experimentó los oyentes era escuchar la palabra de Dios, el testimonio en su lengua materna. Y lo repiten, desconcertados y perplejos, se preguntaban, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. O sea que el inicio de la misión donde el Espíritu Santo envía a los discípulos al mundo, hay una prioridad dada a la lengua materna, a que la gente entienda. Y hay muchos casos en la Biblia, la traducción, cuando Esdras y Nehemías explican las escrituras en cada uno, digamos, traduciendo en la lengua materna de la gente. Hay otro momento en Hechos, ahora vamos a San Pablo, cuando Pablo cuenta su conversión en Hechos 26:14, dice, todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante que en ese momento de encontrarse con el Cristo resucitado, Cristo le habla en arameo y explicando su testimonio frente a una muchedumbre enojada, empieza a hablar y están todos gritando y versículo 2 del capítulo 22 dice, al oír que les hablaba en arameo, guardaron silencio. O sea que el impacto de que la gente escuche un mensaje en su idioma, el idioma de su corazón, es indudable, es evidente, como digo, ¿no? En un sentido no hace falta persuadir a nadie de esto, pero a veces sí hay que enfatizarlo. Y en la misma ocasión, cuando los soldados están tratando de apaciguar la muchedumbre y
y Pablo pide permiso para hablar, dice, ¿me permite decirle algo? Y el comandante dice, ¿hablas griego? ¿No eres el egipcio que hacía algún tiempo provocó una rebelión? No, 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 soy judío, natural de Tarso. Por favor, permíteme hablarle al pueblo. Así vemos la ventaja no solamente de la lengua materna, sino del multilingüismo también. No sabemos en qué idioma prefería hablar Pablo, pero en este caso utilizó el arameo y el griego con mucho efecto. En Santiago 3 tenemos una advertencia de que la lengua se puede usar para bien o para mal, y es un fuego, es una cosa de mucho poder. Y nuestro desafío no es solamente usarlo bien o mal, sino usarlo o no usarlo, porque muchas veces la tentación es no usar la lengua. Y hablar la palabra lengua materna, como ha dicho un compañero, nuestro compañero Cristóbal, dice no solamente lengua materna, lengua paterna también, porque muchas veces los chicos allá en el Pilcomayo, por ejemplo, salen a aprender a pescar con sus padres. El idioma se capta de los dos padres, pero se suele denominar lengua materna. Y hay muchas referencias en la Biblia a las madres, al poder de la influencia de la madre, y en Isaías 49:15 el profeta dice, ¿acaso puede una madre olvidarse de su bebé? Aunque fuere así, yo no me olvidaré de ustedes. Se utiliza el ejemplo de la madre para mostrar la fidelidad y el compromiso de Dios. Y lengua materna y misión. Después me voy a referir un poco a las 5 marcas de la misión, pero quiero definir la misión en términos de Juan 20:21. Así como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Que la misión es lo que Dios nos envía al mundo a hacer. Y vamos a ver en un momento la importancia de la lengua materna en la misión que Dios nos envía a cumplir. Creo que todos nos hemos impactado leyendo o escuchando el testimonio de nuestros ancestros misioneros, si podemos decir así, los pioneros, los que vinieron muchas veces de otros países, muchas veces sin muchos recursos, pero se adentraron al Chaco, vivieron con la gente y sobre todo aprendieron su idioma y respetaron su cultura. Era evidente, era obvio para ellos, y uno de los grandes lingüistas, Richard Hunt, escribió más de un artículo explicando esto, que es básico, es fundamental aprender el idioma de la gente, y Hunt escribió 3 diccionarios durante su tiempo misionero, Chorote, Wichí y Nivaclé, y en todos los lugares en esta zona donde los misioneros han ido a servir, han respetado el idioma, y la gente ha dicho, nos respetaron y creyeron nuestras palabras, porque dice muchas veces las autoridades, los vecinos no nos creen, no están dispuestos a escucharnos, pero el misionero aprendió nuestro idioma y nos cree. Eso es fundamental y creo que podemos aprender mucho de esto. Y como dije, es un privilegio esto de entrar en la cosmovisión de otra cultura. Tuve el privilegio no solamente de aprender Wichí, después al regresar con mi rol actual, hace 12 años, tuve el privilegio de aprender algo de Wichí también. Y cada cultura, cada lengua tiene sus puntos fascinantes, su visión específica del mundo. Por ejemplo, en Chorote no solamente hay un artículo con su forma masculina, su forma femenina y su forma plural, los, las, la, los y las. En Chorote hay 6 artículos diferentes según
la percepción y la ubicación de la persona o el objeto que se describe. Entonces, si yo me refiero a alguien que está a mi lado, tiene un artículo. Si está a cierta distancia, tiene otro artículo. Si no lo veo, tiene otro artículo. Si se está alejando, tiene otro artículo. Si lo vi hace tiempo o si está viniendo hacia mí. Así son 6 artículos y con sus pronombres correspondientes. Lo mismo con los verbos. No existen los tiempos de la misma forma que existen en los idiomas indoeuropeos, sino que con el uso de prefijos y sufijos se establece la ubicación del que habla y de su sujeto, en términos de distancia de física y también distancia de tiempo. Esto es un mundo diferente de cómo se orienta la persona. Por otro lado, en los idiomas europeos tenemos sustantivos y verbos, sustantivos abstractos. En chorote no hay muchos sustantivos abstractos, en wichí tampoco. Entonces, en la traducción de las epístolas de Pablo es medio complicado porque hay muchos ejemplos de palabras: justificación, perdón, amor, paz, verdad, etc. Un ejemplo de eso es la palabra paz. No existe, pero sí existe un verbo que significa hacer la paz o vivir en paz, que es inipeia, quiere decir nos escuchamos. Entonces tenemos que trabajar con esa diferencia de ver las cosas, que no es estático el mundo, es dinámico. Hay una gran creatividad también en el idioma, todos los idiomas del Chaco. Hay una palabra que me encanta. Uno de los instrumentos tradicionales de los chorotes es el violín que se toca en la boca. Pero no hay una palabra para violín. Es algo que entró en la cultura. Entonces tiene una palabra compuesta de tres palabras. Lenta, que es caballo, kias, que es su cola, y wole, que es el pelo. Entonces, lenta kias y wole, una palabra bastante larga, quiere decir el pelo de la cola del caballo, que es lo que se usa para crear el violín. Esos son muchos detalles así, y cuando entra un elemento en la cultura, como puede ser una bicicleta o un tractor, un grabador, muchas veces se utiliza esta creatividad de palabras ya conocidas. La bicicleta se llama casihualac, que es el nombre de una araña. El tractor catatat, que es la forma onomatopeica de describir el sonido, o poh poh para la moto. Es fascinante escuchar todas las variantes, y luego las palabras prestadas del castellano. El mate dulce se llama azoque, que supongo que viene de la palabra castellano azúcar, porque lo que más hay en el mate chaqueño es azúcar. Entonces se toma azoque. Y así podría repetir muchísimo. Y cuando uno entra en el mundo de la lengua materna, es casi imposible traducir, porque las cosas se explican en sus propios términos. Tenemos un compañero muy querido, antropólogo, que hizo su doctorado en Inglaterra sobre aspectos de la cultura wichí, y tuvo muchísima dificultad en escribir su tesis, porque dice: tengo que escribirlo en wichí, porque si no, no se entiende lo que estoy intentando describir y explicar. Y así tenemos a veces los que estamos metidos en los idiomas. ¿Cómo se puede describir esto en otra manera, en otra lengua? Entonces, lengua materna, si lo googleas, encuentras que hay todo un movimiento de lengua materna. El UNESCO lo tiene como uno de sus puntos principales, que el niño tiene derecho de aprender
en su propio idioma. Y yo creo que el mundo educativo, pedagógico, nos puede enseñar mucho para el mundo de la misión. Lo que los investigadores han encontrado es que el niño que aprende a leer en su propio idioma, su lengua materna, tiene mucho más facilidad luego de aprender en otros idiomas. Si aprende primero en un idioma que no entiende o que no habla, siempre va a tener dificultades. Y eso me suena mucho con nuestra realidad de los pueblos originarios, y es muy común en muchos países donde hay muchos idiomas. La experiencia que se ha vivido en provincia de Chaco, por ejemplo, donde los niños sí han tenido el derecho de aprender los primeros 2 o 3 años de la primaria en su idioma con maestros y profesores del Toba o de Wichí, han manejado mucho mejor el castellano que los que han tenido que aprender en castellano cuando no lo hablaban bien. Esto es ya comprobado, y creo que es un tema que tenemos que recalcar mucho en nuestras provincias acá, así como se está aprendiendo en otras partes del mundo. Hay resistencia a esto. Yo me he encontrado con misioneros, incluso con pastores argentinos, que dicen, no, es un atraso, tienen que aprender castellano, así como los inmigrantes de Ucrania o de Checoslovaquia o de Inglaterra tuvimos que aprender el castellano, que el indígena haga lo mismo, porque así va a progresar y avanzar. Y también hay cierta supremacía de la raza, ¿no? Pero es evidente que para avanzar, incluso en castellano, es preferible empezar en el idioma materno. Y así existe el gran debate. Y así para ir redondeando, ¿cómo aplicamos esto a la misión? En la Iglesia Anglicana nos solemos hablar de las 5 marcas de la misión, que la misión no es solamente predicar, tiene su proclamación, su discipulado, su servicio, su lucha contra la injusticia y su cuidado de la creación. Y en todas estas áreas se tiene que usar y entender el idioma, la cultura, el contexto donde se usa el idioma. Obviamente, para predicar, para discipular, es preferible hacerlo en el idioma materno, pero también existe esta cuestión de la lucha contra la injusticia, que en nuestro contexto muchas veces se prohíbe o se desanima el uso de la lengua materna, cuando en realidad sería de mucho provecho y de mucha ayuda en el desarrollo de las culturas y de las posibilidades de nuestros hermanos de los pueblos originarios. Entonces, termino con esa propuesta, ese desafío, que el uso de la lengua materna en la misión es hablando, aprendiendo, traduciendo, enseñando, pero también luchando por los derechos básicos para el desarrollo de los oyentes y de las iglesias. La lengua, con toda su riqueza, con su transmisión de identidad, su transmisión de conocimientos y sus posibilidades de funcionar bien en otras áreas de la vida. Termino con una anécdota. Cuando hace 25 años tuvimos el gozo de entregar el Nuevo Testamento a los chorotes, el pastor de Asamblea de Dios, Enrique Díaz, que recibió su copia, dio gracias a Dios porque dice, nos han dado nuestro idioma. Sabemos que somos importantes para Dios, porque Dios habla nuestro idioma. No solamente daba gracias por la palabra de Dios, sino que se estaba guardando su idioma, que era de cosa de más valor y de mucha importancia para él y su pueblo. Así que les animo a los que están en este campo y en el campo donde estén, que apoyen el uso de la lengua materna en la educación y en la misión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Nick. Un privilegio escucharte. Podríamos seguir escuchándote 2 horas más o no sé cuánto tiempo más, con tanta vida y tanta experiencia allí con las diferentes comunidades del norte y el trabajo misionero de la iglesia. Quiero dar ahora el paso a mi amigo Luis Acosta. Él estaba hablando ahora desde Mar del Plata y tenemos la segunda ponencia y estamos atentos para escucharte, Luis. Adelante. Bueno, buenas noches. ¿Se me escucha? ¿Estoy saliendo bien, Ernesto? Bien. Bueno, agradecer primero la invitación de la Sociedad Bíblica Argentina para compartir un poco de la experiencia y lo que uno ha vivido. También esta posibilidad de reencuentro con Nicolás, que él dijo, conocimos hace 42 años. Y nos volvimos a reencontrar como hace como 20 y ahora nos volvimos a ver por Zoom. O sea, nuestros encuentros son 20 añales. Y él de alguna manera fue la persona que Dios usó para que yo terminara también con mi familia sirviendo en el Chaco entre las comunidades indígenas, porque nos conocimos en los campamentos de Abúa, y yo me había educado en Tucumán, y a nosotros en la escuela siempre nos enseñaban que los indios, se decía en ese tiempo, eran cosas del pasado. Los manuales de la escuela hablaban todo en términos de pasado. Y nunca me olvido la charla con Nicolás cuando me comenta que él estaba viviendo y trabajando, acompañando a comunidades indígenas. Yo dije, ¿cómo? ¿Hay indios vivos en la Argentina? Y ahí entonces me contó su experiencia. Y eso fue de alguna manera alguna semilla que quedó dentro mío, la inquietud por conocer y saber más de aquello que estaban siendo negados por la historia en ese tiempo, en los años 70, 80, hasta los 90, creo, hasta la reforma constitucional, prácticamente estaban negados los pueblos originarios de su existencia, siquiera, ¿no? Reconocida su existencia, no solo que no había educación bilingüe, sino que no, la educación formal los negaba. Y bueno, con los caminos del Señor terminamos formando parte del equipo menonita en el Chaco en el año 95 con mi familia, y para enseñar Biblia nos sumamos ahí para acompañar a las iglesias indígenas. Y cuando surge el desafío de la traducción de la Biblia, de completar el Antiguo Testamento Toba, bueno, después de un buen tiempo de idas y vueltas, asumimos ese desafío, y eso es un poco lo que vamos a compartir, lo que voy a compartir hoy. La historia breve, primero una breve introducción de la historia de la Biblia Tobacom, y después voy a pasar a explicar un poco por qué el título de Traducción sin Conquista, que es un poco siguiendo la línea de lo que, no sé si escucharon ayer a Esteban Sugasti con Misión sin Conquista, que es el libro que surgió del trabajo del equipo menonita en el Chaco, y que, bueno, marca un poco la idea de misión que llevó adelante el equipo, y que también a mí me tocó encarnar en este proceso de coordinar la traducción. La Biblia Toba comienza su historia ya en el año 1981, se publica el Nuevo Testamento. Luego en 93, como decía acá, se publicaron selecciones del Antiguo Testamento. En el año 2005 se hizo una reimpresión del Nuevo Testamento que ya estaba traducido, y en el año 2014 se completó la Biblia Tobacom. Las primeras traducciones que se hicieron para el Nuevo Testamento y esas porciones
básicamente fueron a cargo del misionero menonita de Estados Unidos, Alberto Buchwalter, que vivía por esas cosas del Señor en la misma casa donde después fuimos a vivir nosotros y donde se completó luego la traducción del Biblia Toba, es donde él comenzó el trabajo de traducción del Nuevo Testamento Toba. Acá lo vemos en esos tiempos, de fotos de blanco y negro, aprendiendo el idioma y con sus los que colaboraban con él como traductores en ese tiempo. Luego de eso, bueno, como se publicaron el Nuevo Testamento, pasaron unos años, casi 20 desde de la producción del Nuevo Testamento. En esos 20 años, creo que contó ayer también Esteban, surgen las iglesias indígenas, sobre todo la Iglesia Evangélica Unida, como una institución puramente indígena, que solicitó a fines creo más o menos 1998, creo que fue, solicitó a la Sociedad Bíblica la posibilidad de completar el Antiguo Testamento y publicar una Biblia completa en Toba. Hubo una serie de reuniones, consultas, alguna me tocó participar, y bueno, la Sociedad Bíblica aceptó, en principio, de hacer una revisión del Nuevo Testamento y completar aquellos pasajes que faltaban del Antiguo Testamento. Inocentemente, todos en ese tiempo pensaban que el proyecto del Antiguo Testamento era un proyecto de 5 años. Y así fue que con el apoyo la Sociedad Bíblica tenía como condición que un equipo misionero asumiera la coordinación y, digamos, proveer las instalaciones y demás para el trabajo, y eso lo hizo el equipo menonita. Destinamos una habitación que estaba al fondo de nuestra casa y se acondicionó para el trabajo del equipo, con las computadoras y todo en aquel tiempo. Y así se conformó un equipo de 3 traductores varones y una traductora mujer, y con el apoyo de los consultores de las Sociedades Bíblicas Unidas, que también participaron desde el principio, tanto la Sociedad Bíblica Argentina, Marcelo Figueroa en aquel tiempo, y la Sociedad Bíblicas Unidas con Tito Lalle de Paraguay. Se decidió y se conformó todo este equipo y se inició el trabajo. Y luego más adelante se formó un equipo paralelo, dado que se veía, cuando ya se tuvo idea de que el trabajo del Antiguo Testamento iba a ser mucho más largo de lo previsto, se conformó otro equipo paralelo en Formosa para hacer la revisión y actualización del Nuevo Testamento. Y estos son testimonios de lo que fue el equipo de traducción del Antiguo Testamento, en distintas etapas. Donde participó también Frank Paul, que era parte del equipo menonita, como uno de los consultores, y otros consultores de Sociedades Bíblicas Unidas, y bueno, una de las últimas fotos, ya con la última etapa, cuando ya Ernesto y Rubén también se sumaron, y para la etapa final de terminación del Antiguo Testamento. Bueno, ahora quería compartir esto que es, digamos, un poco una manera de llevar al mundo de la traducción, que también es parte de la misión, como lo dijo Nicolás, como lo entendieron los misioneros menonitas al principio, la traducción de la Biblia a la lengua toba en este caso era parte de la misión, era una cuestión fundamental de la misión, poder poner la palabra de Dios en la lengua de aquellos a los cuales se quería llevar el Evangelio. Tanto en el Toba como, supongo, y por lo que conozco también, fue la etapa que le tocó a Nicolás con el Chorote y a otros misioneros
también con el Wichí, y Alberto Buchwalter también con el Mocoví y Pilagá. En esta etapa pionera, en la traducción, el misionero es el personaje central, digamos, en esa etapa. El misionero es traductor, es el que estudia y aprende la lengua, y también define de alguna manera el alfabeto y las reglas que se escriben, porque al ser lenguas ágrafas, que son lenguas orales, hay que definir una manera de cómo se escribe y cuáles son las reglas de ortografía. También generalmente una gramática. Y otro aspecto importante es que en esta etapa es el misionero el que toma las decisiones generalmente en cuanto a la traducción de términos teológicos importantes, como ser, por ejemplo, el nombre de Dios. Cómo se traducimos de Espíritu Santo, y como decía Nicolás, también palabras difíciles como salvación, perdón, pecado. Bueno, generalmente esas decisiones en esta etapa las toma el misionero con la consulta y la ayuda de hablantes de la lengua. También el misionero, en este caso a veces con la Sociedad Bíblica o con otras instituciones como Wycliffe o demás que colaboran en la traducción, se define la metodología, se definen quiénes son los colaboradores en general. Esta etapa yo la denomino la Biblia para, o sea, es una Biblia que se traduce para la gente. Ahora, lo que a mí me tocó en esta segunda etapa sería la Biblia con. Fue la posibilidad de, al existir una iglesia fuerte ya con pastores, líderes formada, ya no era la etapa de la traducción pionera, sino podemos decir que es una etapa de cooperación entre la iglesia, la Sociedad Bíblica Argentina y la Sociedad Bíblica Unida, y también, por supuesto, el equipo menonita que estuvimos colaborando. En este caso, los traductores son de la cultura y hablantes de la lengua, por supuesto. Y ya las decisiones sobre alfabeto, ortografía, se pueden tomar, se deberían tomar por consenso, ya que estamos en esa etapa de cooperación y las decisiones ya se pueden hacer por consulta. Y los temas teológicos importantes, recién el nombre de Dios sobre todo, se puede hacer en consultas con líderes, pastores, y respetando la espiritualidad de la cultura receptora. En este caso, los coordinadores y los consultores son solamente facilitadores. Los traductores son los propios hablantes de la lengua. Entonces, por eso, lo de la idea de una Biblia traducida con la gente, y no para la gente. En el caso del Antiguo Testamento Tobacom, que me tocó coordinar, los traductores surgieron de un proceso de selección entre líderes, pastores y miembros de las iglesias Tobacom. Se hicieron una serie de talleres de capacitación, y a la vez se iba evaluando las capacidades y las posibilidades, siempre tratando de que sea el Espíritu Santo que nos guíe a la persona que tenía preparada para esa tarea tan difícil. Bueno, luego de un tiempo, acá, digamos, jugó la cultura, que la metodología inicial de Sociedad Bíblica era que cada traductor de los 4 tradujera un texto distinto de la Biblia. Eso chocó con muchas dificultades y no nos permitía un avance
de la traducción. Yo fui viendo que había cierta dificultad en consulta con el equipo, y después con los consultores de sociedad bíblica, propusimos la posibilidad de que los 4 traductores trabajaran sobre un mismo texto, en un texto consensuado entre ellos, y eso permitió, si bien el tiempo se hizo mucho más largo, porque una de las cosas que vimos también es que esta idea de completar, como dirían en el Chaco, emparchar lo que había ya traducido con algo nuevo, era como poner vino nuevo en odres viejas. No había forma. Eso rápidamente se dieron cuenta los traductores y bueno, se sugirió, también fue otra serie de consultas, que se hacía una traducción nueva del Antiguo Testamento desde cero. Por lo tanto, ya los tiempos no eran los mismos, y con esta metodología de trabajar los 4 simultáneamente sobre el mismo texto también prolongaba los tiempos, pero había la disposición de hacerlo para que realmente fuera un trabajo seriamente y con el apoyo y el consenso de toda la gente. En este tiempo, como decía antes, el equipo trabajaban solo la mayor parte del tiempo y recibiendo visitas periódicas de distintos consultores de la sociedad bíblica. Me encontré una foto de nuestro máster, el Esteban Bot, el doctor Esteban Bot, que fue, digamos, casi desde el comienzo el consultor principal, que nos visitaba cada vez que podía, 2 o 3 veces por año, y que yo por lo menos no pude encontrar una foto con el equipo, pero al final estamos eternamente agradecidos por su apoyo en todo el proceso. Y acá, bueno, donde, a diferencia de, como decía, en la etapa pionera, el hecho de poder trabajar en cooperación, también se consultó por el tema de que ya había otros centros de educación bilingüe, que en el Chaco, como dijo Nicolás, están ya funcionando hace mucho tiempo. Existen centros de formación de maestros bilingües y demás, y algunos antropólogos que estudiaron la lengua. Entonces, a veces misma gente de Tobacom que escribía algunas cosas, algunos materiales, y había como distintas ortografías, distintas maneras de representar. Uno que marcó ahí de Neré y Neré, es uno significativo de lo que hace el tiempo, digamos, en la cultura, porque cuando Roberto Buckwalter decide que se escribe con D, Neré, que en realidad se pronuncia Neré, es porque los ancianos, los antiguos, en la lengua original com, no distinguían entre la R y la D. Entonces, se optó por un solo grafema, que era la D, para representar 2 fonemas que podían sonar como D o R, según la región, pero que no hacían un cambio de significado. Pero con el tiempo los jóvenes, muchos son bilingües, y que por el castellano ya distinguen bien los sonidos, y que más o menos a nivel general de las regiones se impuso la pronunciación como Neré. Entonces hubo consultas y reuniones y se decidió modificar el alfabeto y agregar la letra R, y donde suena realmente como R, dejarla. Quedaba la D, pero también agregar la R en algunos. Y también, como pueden ver más abajo, cómo se pronunciaba el de Nagat, que es su nombre, se le agregó la E, le Nagat, que es como entienden que suena realmente como se lee, ya que también otra vez por influencia del castellano.
Yo me quedé sin ver a la gente, no sé cómo volver a recuperar a la gente. Ah, ahí sí. No estaba viendo a nadie. Y acá, este es un ejemplo de donde era un tema, es uno de los temas más delicados, que es cómo poner el nombre de Dios, cómo nombrar a Dios, cómo llamar a Dios en la lengua propia. Ya en tiempos de Buchwalter, si ustedes ven el Nuevo Testamento, como pasa en muchas de estas traducciones pioneras, se utiliza directamente la palabra Dios. Aunque sea una palabra extraña a la lengua, se usa Dios para no entrar en todas las complejidades que significa explorar la espiritualidad propia. Ya después de un tiempo, como verán, 12 años después, ya cuando se hizo las selecciones del Nuevo Testamento, Dios pasó a ser Ni Yotapekna. Estas serían las palabras de Dios, Ni Yotapekna. En el otro era Dios Dios llama al hombre, ¿no? En todo. Entonces, las palabras de Dios. Dios ahora reemplazado por Ni Yotapekna. Luego de un tiempo ya habíamos hecho bastante de traducción, había avanzado bastante, en el equipo se conversaba de que no estaban totalmente conformes con el Ni Yotapekna, porque una era que también parece una cosa menor, pero se había escrito con minúscula, ¿no? Como que era una falta de respeto el hecho de escribirlo con minúscula, el nombre de Dios, y por otro lado que Ni en Toba marca la posición de alguien sentado. Entonces, ese básicamente sería el que creó todas las cosas, y está sentado. Luego de una consulta con pastores, líderes, en un taller en Formosa de 2 días, entre todos propusieron y se llegó a Nim Lonatak en Awakna, el creador de todo lo que existe, de todas las cosas. Y en este caso, no solo Ni, sino Nim, que implica alguien sentado, pero en una posición superior, más arriba. A esto voy que, bueno, como se va ganando riqueza en el conocimiento de la espiritualidad propia, y también y eso para mí, vivirlo y verlo, estar presente, de ver el proceso con los traductores y también con otra gente que participaba, de descubrir que Dios estuvo presente, que había formas ya en la propia lengua antigua de llamar a Dios, que estaba la idea, que Dios ya estaba presente entre su pueblo, que ya los antiguos sabían cómo nombrarlo, y que podían usar para nombrar al Creador sus propias palabras, su propia lengua. Y eso tiene un valor enorme, y eso es lo que da la posibilidad de esta cooperación, de este acompañar desde afuera nosotros, permitir que estos procesos los vaya viviendo tanto los traductores como el pueblo, que convocábamos en los talleres cada tanto para ir haciendo el monitoreo del trabajo. Otra cosa que también fue una decisión, me acuerdo la reunión con Ernesto, estaba presente cuando debo ya de tener las etapas finales, cuando ya estábamos pensando en la publicación, y también un poco como para dar valor, poner en valor al trabajo de la traducción, se decidió poner en tres formatos diferentes, el mismo texto, presentarlo en 3 formatos diferentes. Una Biblia, digamos, de lujo, con tapa flexible, canto dorado, una clásica Biblia con tapa negra,
muy a gusto de los pastores, y una Biblia que se pensó más juvenil, más moderna, con por supuesto la foto de un algarrobo. No puede ser de otra manera en el Chaco. Y a mí el haber participado en estos 13 años que llevó el proceso de traducción del Antiguo Testamento y la forma de poder acompañar y ser también observador del proceso en las personas, en la gente, y en seguir el contacto con pastores y líderes de la iglesia, me abre que en realidad, digamos, creo que el camino no terminó ni cuando tenían el Nuevo Testamento, no terminó con la Biblia que hemos publicado, sino que uno tiene que animarse a soñar, por lo menos ese es un sueño que probablemente yo no llegué a ver, pero que sí creo que está en el corazón de Dios, porque lo hemos logrado nosotros en español, y lo han logrado en inglés, y lo han logrado en tantos idiomas. ¿Por qué no también estos pueblos poder llegar a tener una Biblia traducida por ellos mismos, ¿no? Que sea en un proceso de traducción en el cual la gestión total del proyecto sea parte de la iglesia autóctona, que haya traductores capacitados para traducir directamente de las lenguas originales, y que puedan gozar de una total libertad en las decisiones sobre temas teológicos. Cualquiera que trabajó en traducción, en cualquier versión de la Biblia, sabe que esa libertad en las decisiones sobre temas teológicos es muy importante y no siempre se consigue. Y bueno, lo sufre la sociedad bíblica cuando saca una versión nueva y no les gusta a los pastores, pero los traductores tomaron decisiones en base a conocimiento, en base a consultas, pero no siempre son del agrado de la gente. Entonces, pero ese para mí es un tema muy importante, del cual no siempre se menciona, pero es esa posibilidad de expresar y reflejar la espiritualidad propia del pueblo, de la cultura, y de las huellas de Dios en su cultura, poderlas expresar en el propio idioma, sin la necesidad de la intermediación, digamos, de gente de afuera con una teología. Nosotros en el equipo menonita promovíamos y promovemos el desarrollo de una teología propia. Creo que lo dijo Esteban bastante ayer. No es un camino fácil, y ninguno de nosotros tiene una teología totalmente propia. Todos somos frutos de un bagaje de muchos años de tradición, y crecimos o aprendimos sobre Dios en un contexto determinado. Pero para toda la cultura sería buena tener esta posibilidad de que puedan tener una Biblia traducida por ellos mismos. Yo le digo siempre a la sociedad bíblica, y Ernesto es testigo, que digo que todavía no tengo una Biblia en mi propio idioma, porque todavía no hay una Biblia que Jesús diga, vos Pedro, que es la forma en que yo hablo, pero la Biblia no habla en mi idioma todavía. Soy un pueblo sin Biblia todavía. Somos los argentinos, un pueblo sin Biblia. Porque, digamos, yo mirando siempre las páginas de los temas relacionados a traducción, siempre los cuadros de avance, los informes de avance de las distintas lenguas, siempre son más bien cuantitativos. O sea, se ve como meta, digamos, yo lo vivía esto cuando hice un taller con Wycliffe y todo, siempre se presenta la meta como llegar a todas las lenguas. Cuando tengamos por lo menos el Nuevo Testamento en todas las lenguas del mundo, estará cumplido el trabajo. Entonces se presentan generalmente estos cuadros, hay distintos formatos, según las versiones, según distintos números, pero más o menos siempre es así, cuánto nos falta para llegar a todas las lenguas, a todos los idiomas. Y
yo me animaría en ese, por eso de traducción sin conquista, a que soñemos también que no solo llegue a todos los idiomas, sino que cada idioma tenga una iglesia fuerte, autóctona y propia, que pueda expresar su propia, pueda desarrollar su propia teología, y que el día de mañana pueda tener personas capacitadas para traducir la Biblia, una Biblia traducida por ellos mismos. Me gustaría encontrar alguna vez un análisis cualitativo más bien, o un informe que diga cuántas Biblias tenemos traducidas para, o sea, en etapa pionera, cuántas traducidas en esta etapa de cooperación mutua. Y sería interesantísimo, me parece, saber cuántos idiomas tiene la Biblia traducida directamente por los propios hablantes de la lengua, ¿no? Directamente de las lenguas originales por equipos autogestionados a las lenguas originales. Un desafío también para la Sociedad Bíblica Unida, por ahí plantear esta. Creo que si alguien está comprometido en eso es la Sociedad Bíblica Unida. Lo he podido comprobar personalmente y agradezco toda la paciencia, la cantidad de veces que dimos cambios de rumbo, cambios de decisiones que íbamos para un lado y se decide, no, esto no funciona, vamos para otro lado. Y eso tiene un costo de tiempo, un costo de dinero, un costo de desgaste. Y que la Sociedad Bíblica, tanto la Sociedad Bíblica Unida como la Sociedad Bíblica Argentina, hayan tenido esa flexibilidad, esa sabiduría, también esa paciencia, ese amor por el pueblo Toacom, para que finalmente se logre llegar a tener esa Biblia, que seguramente no es perfecta, como no es ninguna traducción, porque toda traducción siempre lo será siempre imperfecta, pero que surgió de un proceso del cual yo me siento orgulloso de haber sido parte, porque se tomaron decisiones en consenso, porque pudimos permitir el protagonismo propio de la gente, el empoderamiento de muchos que participaron a lo largo del proceso. Así que agradecido a Dios en primer lugar y a la Sociedad Bíblica, y también poder contar esto y poder expresar, digamos, este anhelo de que también se vea la necesidad de tener Biblias traducidas por los propios hablantes de la lengua y capacitados para hacerlo. Agradezco esta oportunidad porque es algo que tengo en el corazón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad que ha sido muy interesante tu presentación, un poco de la historia y el concepto de traducción sin conquista. Yo no estoy viendo la pantalla, espero que me estén escuchando. Ahora parece que sí, me veo un poco. Muchas gracias. Ahora tenemos una posibilidad de participar haciendo algunas preguntas para cualquiera de los dos expositores. Ayer nos quedamos sin poder responder varias de las consultas. Una de ellas nos llegó tarde, a través de Mónica, de Lois Walter, o sea, la viuda de Alberto Walter, que mostró en la foto Luis, y ella escribió algo así como: hoy, dice, por ayer, ¿no? Hoy Alberto hubiese cumplido 100 años. Pone en su mensajito la hermana, Dios bendiga la semilla plantada. Es decir, hemos visto como un proceso, que Luis nos contó, un proceso de las primeras modelos de traducción, pasando por los procesos actuales de traducción y pensando a futuro también en cuáles deberían ser los nuevos modelos de traducción de la Biblia. Acá me aclaran que tiene 102 años. La viuda, la hermana, la esposa de Alberto, 102 años, tiene ahora, y mandó el saludo
para la conferencia de ayer, que nosotros no pudimos pasar. Hablando de la capacidad de los grupos, de los traductores, recordaba que el año pasado se decretó en la provincia del Chaco, justamente, se decretó el 26 de noviembre el Día del Maestro Aborigen. 26 de noviembre, Día del Maestro Aborigen. ¿Y qué lo motiva? Y fue una declaración unánime. ¿Quién lo motivó? ¿Quién lo motivó? Bueno, Orlando Sánchez, quien fuera traductor de la Biblia, Halcón, y fuera realmente un maestro de su lengua, de múltiples lenguas, de la zona del Gran Chaco, y un trabajador incansable a favor de su lengua, y lo tuvimos como traductor. Recuerdo en una ocasión, no sé si recordás, Luis, estábamos en Ronque Sáenz Peña, y hablando justamente de Orlando, Luis me dice, aquí hay un hombre, un doctor sin título, un maestro sin títulos, porque nunca pudo estudiar. Y Orlando, si estuviese en otro contexto, tendría muchos doctorados colgados en su casa. Y bueno, no sé si alguien escuchó esa conversación o cómo fue. En poquito tiempo, la provincia del Chaco lo nombró maestro ilustre, después la Nación lo nombró también maestro del año, y la Universidad de UCL lo nombró, le dio un doctorado honoris causa a Orlando. Con esto quería decir cómo nosotros solemos de alguna manera descalificar al otro porque tiene una piel diferente o porque tiene acceso a la educación distintos a los nuestros, pero hay grandes capacidades, enormes capacidades, tanto en el mundo blanco como en el mundo indígena. Solamente tenemos que abrir nuestros oídos y escucharlos. Y escucharlos también desde el propio contexto. No sé, tenemos unos minutitos para hacer alguna participación, alguna pregunta. Yo no lo estoy viendo a ustedes, así que no sé si alguien levanta la mano o podría escribir también allí en el chat, o quizás ahora mismo si alguno de los dos oradores quiere reaccionar así en forma casi inmediata a la ponencia, también lo puede hacer libremente. Tenemos hasta las 20, ese es nuestro programa, y estoy atento a que si yo alcanzo a leer alguna. Bueno, María agradece. Las conferencias van a estar en el canal de YouTube de la Sociedad Bíblica. Eso lo pueden tener ahí. María levanta la mano. A ver si, Lorena, podemos darle audio a María. Tienes que desmutearte, María. Sí, hola, ¿qué tal? Acá, en la cámara. Quería agradecer las dos ponencias y quería hacer un comentario sobre la ponencia del pastor Nick. El tema de la identidad y la importancia de la traducción de la Biblia para los pueblos originarios, las primeras naciones, ¿no? Me quedé pensando en esto de ¿para qué vas a traducir algo a una lengua minoritaria que después, por no traducirla, está minorizada? Y pienso que es parte de la sanidad de los pueblos originarios el que se traduzca a su lengua, porque esto significa, no políticamente la palabra inclusión, que está muy manoseada, sino la inclusión de parte de los hermanos dentro del cuerpo de Cristo. Y quizás todas estas valoraciones que parecen muy técnicas, y quizás ni siquiera el pueblo que recibe la traducción puede llegar a captarlas, porque bueno, tiene que ver con comprensiones, operaciones intelectuales, yo como traductora lo digo, ¿no? Pero nada, lo que estoy simplemente abriendo mi corazón, digo, qué
qué gran paso en la sanidad de las naciones, de las primeras naciones que tengan su propia, la Biblia en su propia lengua. Es como decir, bueno, Dios también habla wichí, Dios también habla chorote, Dios también habla toba. Seguramente no estoy diciendo nada nuevo para los traductores, los ponentes de ahora, sino desde un lugar, yo soy traductora de una lengua hegemónica, que es inglés-español, dos lenguas que tienen muchos millones de hablantes, y todo el mundo espera o que hables español o que hables inglés, ¿no? Algo que yo trato de visibilizar en mis clases, yo soy docente de la Universidad de Lanús, y en las materias que yo puedo visibilizar, he llevado intérpretes wichís a la clase, aunque no sea una clase de wichí, de traducción de wichí, sino es para visibilizar las lenguas minorizadas. Y el alumno de pronto se da cuenta que está hablando una lengua que se habla en todo el planeta, y de pronto hay todo un sistema para las naciones, las primeras naciones, lo que llamamos en inglés las First Nations, las primeras naciones, los nativos, los que estaban primero, antes que viniera todo el proceso de colonización y conquista y colonización. Así que para mí es maravilloso escuchar estos dos testimonios. No es la primera vez que los escucho, pero los vuelvo a escuchar y digo, bueno, Dios está haciendo algo sobre la sanidad. Lo que yo quiero detenerme es que esto es parte de una sanidad que está en deuda, que está pendiente todavía, para no solamente Argentina, sino para varios pueblos de Latinoamérica y otros pueblos de otros continentes que no tienen sus Biblias aún en la lengua del pueblo originario. Eso quería decir, y dar gracias, agradecer a estas dos ponencias. Gracias a los oradores, a Nick y a Luis. Muchas gracias. Y también Gracias, a la sociedad. María. Sí, gracias a ustedes. Sí, en esto si yo puedo responder brevemente. Sí. Gracias, María. Estoy completamente de acuerdo que en mi experiencia, las traducciones, todo el trabajo en los idiomas originarios ha dado orgullo y satisfacción a los pueblos que no se sienten tan pequeños, digamos, como están tratados, muchas veces discriminados. Pero también creo que es muy importante lo que estaba describiendo Luis. Yo reconozco, hace 25 años que tradujimos y estábamos en la etapa de traducir para y a empezar a trabajar con, traducir con, pero esto de traducción por es otra etapa muy importante en la autogestión, la autodeterminación de los pueblos originarios. Y creo que nosotros desde fuera fuimos con muy buenas intenciones, pero quizás nos equivocamos en muchas cosas. Pero me alegro mucho que estamos en esta nueva etapa de empoderar a los mismos líderes y traductores de los originarios. Gracias. Bueno, muy bien. Muy gracias a todos por la participación. Gracias por estar presente en esta tarde. Tengo ahí una pregunta más, una mano más levantada. Ya le voy a dar la oportunidad a María Lascano. Antes de eso quería invitarlos para mañana. Mañana vamos a tener como un conversatorio con 4 traductores. Todos ellos, Tobas, el grupo Toba del Oeste. Allí se está traduciendo el Antiguo Testamento, su lengua. Ya se concluyó en 2010 el Nuevo Testamento. Y el mes pasado se terminó una etapa que se llama la etapa de borrador. Es decir, ya está todo el Antiguo Testamento con su borrador de traducción concluido. Estamos en una etapa nueva que se llama etapa de chequeo. El grupo entero va chequeando la traducción que se ha hecho junto con el aporte del acompañamiento del lingüista, que es Michael, y de consultor de sociedades bíblicas, Samuel. Así que
les cuento esto y también pueden tomarlo como motivo de oración que nos acompañen. Quiero dar a María entonces la posibilidad de la última pregunta y luego cerramos. Adelante, María. Sí, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias a todos. Yo quería preguntar, porque vemos que las traducciones generalmente ya vienen desde la misma iglesia, digamos, ¿no? Que los traductores que se buscan son cristianos, y vemos también, pues lo vemos en el español también, que tenemos una propia jerga cristiana, ¿no? De acuerdo a las primeras traducciones bíblicas, y que se van desactualizando. Y que yo estuve en África varios años, y Dios mediante voy a volver a ir, y veo eso, como que hay iglesia implantada, pero que ya tienen sus traducciones desde antes, como mostraba Luis, ¿no? Cómo van evolucionando en cuanto a diferentes cosas. Algunos me decían allá en África, no, lo que pasa es que nosotros no hablamos así, me decían, ¿no? Con respecto a la Biblia en Bambara. Pero yo quería preguntar, ¿cuál es la participación del no creyente en la traducción de la Biblia, ¿no? ¿Son todos creyentes siempre, la gente local, o también se participan no creyentes? Si me permiten contestar primero, luego Luis quizás tiene otra experiencia en Chaco. Los traductores suelen ser creyentes, lógicamente, pero muchas veces buscan consejo o ideas de familiares o vecinos que no son creyentes. Tuvimos esto en buscar la palabra para Espíritu Santo en Chorote, que no lo encontrábamos, porque la palabra para espíritu quiere decir fantasma o espíritu malo. En fin, había dificultades con eso, pero el traductor consultó luego con unos chamanes que le dijeron, sí, entendemos qué hace el espíritu que no vemos, pero nos mueve, y, en fin, encontramos unas palabras claves fuera del contexto cristiano. Y lógicamente, fuera de la traducción de la Biblia hay mucha participación de otros grupos. Es cierto que muchas veces las culturas heredan un alfabeto muy antiguo de las primeras traducciones, los primeros intentos de escribir el idioma, y casi siempre ha habido un proceso de unificación. Los Wichí lo lograron en el 97, creo que era 98, y creo que, como describió Luis, se ha ido evolucionando. Muchas veces hay intentos desde las escuelas, desde ONG, y no solamente desde la iglesia, y se suele trabajar juntos, respetando las distintas etapas, estratos de la sociedad. Sí, yo quería agregar que digamos, hay un ideal de traducción que, o sea, cuando hablamos de Toba, como me mismo imagino el Wichí, cualquiera de estas lenguas, hay como un proceso interno de conquista inevitable, es que tenemos que optar por un dialecto de una variante, una de las tantas variantes que suele haber de las lenguas. Y ahí, bueno, donde, así como los subtítulos de Netflix son en castellano neutro, la idea es llegar a tener un Wichí, un Toba, un Chorote neutro. Y ahí sí uno necesita, por lo menos en el caso del Toba, la participación de los maestros y la gente que estaba en educación, sobre todo, las experiencias que había, digamos, en distintos lugares para llegar al alfabeto y la gramática y los cambios que había que hacer. Pero uno sabe conscientemente, y el equipo lo sabía, que quedan otras variantes dialectales que quedan afuera, y que no se puede, digamos, hacer una versión para cada dialecto, cada zona de cada lengua. Bueno, gracias Luis, gracias Nicolás. Nos quedamos sin pregunta, quizás agregar a la última consulta y el aporte de María, a quien agradezco. La Sociedad Bíblica busca que el grupo de traductores
sea lo más ecuménico posible y heterogéneo, es decir, con el representante de las diferentes comunidades de fe, que haya varones y mujeres en el grupo, que haya personas de diferentes edades, gente joven, gente adulta, pero tenemos que conformar un grupo de no más de, para un equipo de trabajo, entre 4, 5, hasta 6, 7 personas, que son los equipos de trabajo que normalmente desarrollan su tarea en las diferentes traducciones en el mundo. O sea que intentamos ser inclusivos, incluso, bueno, con lo que mencionó Luis también, de las diferencias de los regionales que existen, que correspondan a diferentes zonas. O sea, no es lo mismo estar cerca del Bermejo o al borde de una gran ciudad como Roque de Peña, entonces el idioma va cambiando. Entonces tratamos de tener esas representaciones a través de los traductores en primer lugar, pero también a través de los lectores. Los lectores son quienes van a leer el trabajo de los traductores y van a decir si entienden o no, y nos van a hacer sus comentarios. El grupo de lectores es mucho más amplio. Y el diálogo con las comunidades educativas es necesario, porque, claro, la Biblia es para todos, no tiene fronteras, y tiene que ser, estar escrita en un lenguaje que los chicos del colegio lo puedan entender, y los docentes estén de acuerdo con cada aspecto del lenguaje, y en lo posible consultamos si hay organismos de la lengua, como el Consejo Vigilantes, también se consulta al Consejo, pero no todas las lenguas tienen esa posibilidad de Consejo. Así que, como respondiendo, y pidiendo disculpas de meterme en el tema de los dos oradores de esta noche. Así que, nuevamente, querido Luis, muchas gracias. Sé que has dado mucho por las sociedades bíblicas y por el proyecto de traducción, muchas veces trabajando en una tarea allí muy solitaria, en lo que se empeña, junto a Mónica. También va mi agradecimiento. Y a todo el equipo de traductores, algunos ya no están con nosotros. Y gracias, Nicolás, por supuesto, también. Nos seguiremos viendo un tiempo más en los caminos allí del norte, si Dios lo permite, y cariños a Catherine, y también a tu familia en Inglaterra, y van mis saludos. Y a todos los que están aquí, bueno, nuevamente muchas gracias. Los animo a compartir este ciclo de conferencias mañana con la presentación de los traductores Tobas. Que Dios los bendiga a cada uno, y me despido así con un fuerte y cálido abrazo. Adiós.